¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a Con Ánimo de Lucro, ya lo saben, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía comprendida, entendida desde el lado correcto de la historia, desde el lado de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. No cambien de emisora, arrancamos hoy con las decisiones económicas que ha tomado el gobierno en plena emergencia por la Dana. Pues sí, amigos, Con Ánimo de Lucro seguimos muy pendientes de toda la información que viene desde la tragedia por la gota fría que arrasó la provincia de Valencia, Albacete y parte de Andalucía la pasada semana y donde el alcance de los estragos todavía está por determinar. Un drama de proporciones desconocidas en nuestro país y que nos retrotrae a tiempos pretéritos cuando desastres naturales también cegaron la vida de cientos de personas, como sucedió en Alicante en 1879, cuando un fenómeno similar acabó con la vida de más de 1.000 personas, o en 1957, cuando otra inundación acabó con la vida de 84 personas también en esa misma zona. Hay muchas cosas que todavía no sabemos, desconocemos el número real de muertos, tampoco conocemos exactamente el total de desaparecidos, no sabemos el alcance de los daños o el tiempo que va a llevar reconstruirlo. Lo que sí sabemos, en cambio, son las medidas que se han tomado, o las medidas, mejor dicho, que deberían haberse tomado y que no se han tomado todavía. La lentitud en la respuesta del gobierno en determinadas zonas y cómo el Estado, tal y como hemos visto este mismo fin de semana, ha dejado desprotegidos a miles de personas, a cientos de localidades más pequeñas, más grandes, de esa zona de Valencia, de esa zona de Castilla-La Mancha y esas zonas de Andalucía que se han visto afectadas por la tragedia. Una dejación de funciones que a muchos les ha hecho plantearse ¿para qué funciona el Estado? ¿Para qué queremos el Estado? El viernes pasado, precisamente, en el programa especial que tuvimos con Wall Street Wolverine, con Víctor Domínguez, se preguntaba o señalaba como una de las conclusiones que se extraen de todo lo que estamos conociendo en estos días es que se supone que pagamos impuestos para algo y ese algo, ese último algo al que deberíamos agarrarnos precisamente por tener un Estado que se supone nos protege, pues ha hecho dejación de funciones en este caso y en muchos aspectos para el tratamiento de esta tragedia. Otra de las cosas que tenemos claras son las medidas que el gobierno no solo ha tomado, sino que ha aprobado. Que ha aprobado al menos la presentación de medidas, entre otras subidas de impuestos. Es decir, mientras el torrente se llevaba por delante a miles de personas, negocios, coches, carreteras, tierras de cultivo, ganaderías, mientras el agua lo arrasaba todo, el gobierno se afanaba en aprobar el control de Televisión Española y un paquete de medidas de impuestos importante, más de 15. Ahora los vamos a repasar con ayuda de nuestro amigo y compañero Rubén Folguera. No solo eso, sino que desde el Ministerio de Trabajo también es cierto que lo que nos están diciendo es que mucho cuidado con las empresas de las zonas afectadas, como se les ocurra abrir y obligar a los trabajadores a trabajar en condiciones poco edificantes. Y amenazaba el Ministerio de Trabajo con enviar la inspección de trabajo a las zonas afectadas para controlar que las empresas no se sobrepasaban con sus empleados. De mandar al ejército ya sí, eso ya hablamos mañana, pero a la inspección de trabajo sí la vamos a mandar, no vaya a ser que tengamos que multar a compañías que hayan abierto, a negocios que hayan abierto, haciendo que sus trabajadores tengan que trabajar en condiciones poco edificantes. Estos son los mensajes que ha dejado el gobierno, señores. Estas son las certezas de lo que sí que ha hecho el gobierno, un gobierno que sí que se ha esperado en muchas de las localidades afectadas para que echara una mano y empezara a poner solución a muchos de los problemas que hay, que abriera vías que están cortadas para que las ayudas llegasen, para que el agua, los alimentos, la luz se pudiera poner en marcha. No se ha dejado funcionar al ejército como debería haberse dejado funcionar para que pudiera acceder a tantas zonas donde tantas miles de personas han estado sin acceso a agua potable o a la luz en momentos clave, evidentes, clave, donde ha habido muchas personas en riesgo. Eso sí, Televisión Española lo tenemos garantizado, los impuestos también los tenemos a punto y hay una señora que se llama Yolanda Díaz que está afilando la inspección de trabajo para llevarla a las zonas donde se han afectado por la tragedia, donde han sido afectados por la tragedia, para controlar que las empresas no exploten a sus trabajadores.
Este es el gobierno que tenemos, señores, y se lo vamos a explicar detenidamente. Pero antes vamos a dar un repaso, como siempre, a la portada de Libre Mercado. Y tengo ya conmigo a Beatriz García, jefa de Libre Mercado. Bea, ¿cómo estás? Muy bien, Luis Fernando. ¿Tan indignada como yo? Pues hombre, sí, sobre todo, bueno, la noticia que llevamos ahora de apertura, vais a ampliar información en el programa, y es la ministra de Trabajo. La ministra de Trabajo que no solo ha ignorado completamente a los empresarios, autónomos, a los negocios que generan empleo. No hay ni una sola medida excepcional para ayudar a los empresarios a capear la mayor crisis ambiental de la historia, y lo que puede suponer pues una ruina para sus negocios. No hay bajadas de impuestos, no hay ampliación de plazos para cumplir con la administración, y sí hay una persecución, o sea, donde no llegan ni los alimentos básicos, ni los suministros, ni en muchos casos el agua. Yolanda Díaz está amenazando con los inspectores. Lo último, bueno, lleva todo el fin de semana, lleva desde el viernes amenazando a las empresas, acusando hoy directamente a empresas de obligar a sus trabajadores a acudir a trabajar cuando en teoría no pueden. ¿Y qué es lo que ha dicho? Bueno, pues ha ampliado la difusión de canales de denuncia. Quiere que la gente denuncie a los empresarios por la vía del buzón para ponerles todavía más en apuros. Si no están con suficientes aprietos, teniendo devastados sus negocios, Yolanda Díaz quiere que también se enfrenten al escarnio de las denuncias estas confidenciales que tiene la Inspección de Trabajo. Es dantesco, es tremendo. Fíjense en el titular que lleva Beatriz García ahora mismo en Libre Mercado. Yolanda Díaz llama a denunciar a las empresas y recrudece la persecución a los negocios afectados por la DANA. Es decir, imagínense ustedes en sus casas viendo lo que están viendo por televisión, sobrecogidos, imagino, como toda España todavía hoy, por el drama que se está viviendo en las zonas afectadas por la DANA. Imagine a esos empresarios que están sacando cubos de lodo de sus negocios, el que lo tiene que sacar. Alguno se habrá salvado, pero tendrá afectado una nave industrial, tendrá afectados empleados que no pueden pues ni siquiera acercarse a su zona, habrá empresarios que no puedan ni siquiera llegar a sus negocios, que habrán perdido almacenes enteros de producto o de producción, que no les quedarán stock. Ustedes imagínense, las personas que ustedes ven en televisión tratando de achicar lodo en esas localidades, muchos de ellos se dedican al sector servicios y serán empresarios de pequeños negocios. Lo que le está diciendo Yolanda Díaz a la gente ahora mismo en Paiporta, en Chiva, en todos aquellos lugares afectados por la tormenta es: denuncien al empresario que le haga trabajar. Mucho cuidado a los empresarios de la zona, no vayan a explotar a sus trabajadores en estas condiciones, y que sepan ustedes que yo voy a llevar allí a la Inspección de Trabajo para revisar que no se conculca ningún derecho laboral de los trabajadores de la zona. ¿Esto es lo que necesitan los empresarios de Paiporta? ¿Esto es lo que necesitan los empresarios de Valencia que se han visto afectados? ¿Esto es lo que necesitan las pequeñas y medianas empresas, las empresas de servicio mínimos, de servicios de menudeo, retail, que viven pues prácticamente de lo que venden al día para poder mantener a sus familias? ¿Esto es lo que necesita el tejido productivo de la zona? Beatriz, es que no tiene calificativos y presume el gobierno de estar defendiendo los derechos de los trabajadores. Que los empresarios también son trabajadores, señora ministra, y están tan afectados como el empleado. ¿Sabes lo que me ha dicho un inspector de trabajo hace 5 minutos? Que es que hasta ellos están indignados con esta caza que está emprendiendo en Twitter de momento la ministra, porque ellos dicen, hombre, a nosotros lo que nos llega es que teletrabajemos y que sigamos con nuestra vida. Dice, pero en vez de mandar a los inspectores tenía que haber mandado al ejército 5 días antes. Esto su propio equipo está alucinando con la ocurrencia de la líder de Sumar. Es tremendo, desde luego no hay palabras, solo falta, y no quiero dar ideas, que la señora Montero amenace a alguna empresa de la zona con mandarle a la agencia tributaria a ver si tenía al día los recibos. Bueno, cosa que hay que recordar hizo con los afectados por el terremoto de Lorca,
4 años después de recibir las ayudas, que les ha estado persiguiendo porque no las habían justificado y no las habían declarado, las ayudas públicas que recibieron para reconstruir sus casas. Lo que oyen. 4 años después se encuentran con cartas de Hacienda los afectados diciendo que les tienen que devolver con intereses las ayudas que les entregaron porque no las habían justificado debidamente. Lo que oyen. Este es el gobierno que nos aprueba 15 subidas de impuestos el día que el temporal se lleva por delante media Comunidad Valenciana. Esto es lo que nos aprueban. Inspecciones de trabajo sorpresa, impuestos, y el Estado ¿dónde está cuando lo necesitas? Aprobando los puestos de consejeros en Televisión Española. El Estado está además recaudando a manos llenas. Mañana vamos a sacar una noticia del último balance de la ministra, María Jesús Montero, como tú dices, la que aprobó la semana pasada una batería de subidas fiscales con una auténtica falta de moral y de escrúpulos. Desde luego que sí. Beatriz, seguimos muy pendientes, estaremos muy pendientes de lo que nos cuentes hoy. Hoy vamos a hablar también con José María Rotellares, nuestro experto de cabecera de los lunes, como sabes, y le preguntaremos por este informe que nos ha publicado en el día de hoy también en Libre Mercado, lo pueden leer, el imparable ascenso de la deuda pública española. Otra falta de ética, endeudarse, gastar más de lo que ingresan y condenar a las generaciones futuras a tener que pagar todavía más impuestos para pagar esa deuda. Eso es, lamentable, Luis Fernando. Bueno, pues Beatriz, aquí te espero mañana a ver si tenemos algo más alegre que contar. Ojalá, ojalá. Muchas gracias. Bueno, seguimos con este tema, analizando las decisiones que ha tomado el Ejecutivo en materia económica. No, si se lo preguntan ustedes, son las 12:20 de la mañana de este lunes 4 de noviembre y todavía el Gobierno no ha decretado zona catastrófica la zona afectada por la tromba de agua. Zona catastrófica necesaria para que se activen las ayudas públicas de todos aquellos afectados que no tenían cubierto su vivienda, su negocio, su modo de vida con algún tipo de seguros donde sí que pueden operar y ya van a empezar a llegar las ayudas esta semana, según nos prometen el Consorcio de Compensación de Seguros. Pero las ayudas, las subvenciones, hasta que no temas burocráticos, ¿no? Hasta que el Gobierno no le dé la gana de decidir que la zona afectada es una zona catastrófica, bueno, pues no se toman estas medidas. Medidas que tampoco se toman de manera urgente porque al Gobierno no le da la gana de convocar, ni le ha dado la gana de convocar un Consejo de Ministros extraordinario para la toma de decisiones, para poner al Ejército a disposición de las autoridades locales para acudir a aquellos sitios donde más lo necesitan, a proponer un mando único del Ejército en manos del GEMAT para que coordine todos los trabajos necesarios para que la ayuda llegue cuanto antes a estas zonas. No, ¿para qué van a hacer eso? ¿Por qué motivo hay que convocar un Consejo de Ministros extraordinario? ¿Por qué hay que aprobar reales decretos en casos de urgente necesidad, como es el caso de los reales decretos? A mí me gustaría recordarles a todos ustedes que el Gobierno aprobó un real decreto ley reservado en la legislación española y en la Constitución únicamente para decisiones que se vean empujadas los gobiernos a tomar por momentos de extraordinaria urgente necesidad. Aprobó, insisto, uno de estos reales decretos, uno de los muchos que ha aprobado el Gobierno, pero uno de ellos fue para sacar el cadáver de Franco del Valle de los Caídos. Para esto sí que hacía falta un real decreto ley extraordinario, porque había mucha prisa por sacar a Franco del Valle de los Caídos. Todavía no ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario el Gobierno para tomar ningún tipo de medida para poner a disposición de los afectados al Ejército o lo que haga falta. Porque supuestamente el estado de bienestar del que tanto presume un tal Pedro Sánchez, que hay en España, que les permite a ellos meternos la mano en el bolsillo de una manera recurrente, constante y de manera absolutamente abusiva y confiscatoria, para llenarse las manos de los bolsillos del Estado de impuestos, llevan en récords recaudatorios desde que llegaron, metiéndonos la mano en el bolsillo de una manera incruenta. Resulta que ese estado de bienestar, ¿para cuándo hace falta?
pues ya si eso mañana, como los martes tenemos Consejo de Ministros, ya esperamos al martes. Dejamos que pase el jueves, el viernes, el sábado, el domingo y el lunes. Ya el martes nos reunimos y tomamos las medidas que sean necesarias. Total, que van a aguantar sin luz y sin agua un par de días más, pues que aguanten un día más o menos. Y si necesitan ayuda, que la pidan. Este es el gobierno que tenemos. Pero tengo conmigo ya a mi lado a Rubén Folguera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rubén? Buenas tardes. Porque nos hemos propuesto analizar lo que sí sabemos. Las medidas que sí que han tomado. Porque, sí, señores, el gobierno se movió y con mucha prisa. Ahí sí que tenían prisa. Tenían prisa en el momento en que la riada se llevaba por delante a la gente. En el peor momento de la tragedia, estaban aprobando el Consejo de Radiotelevisión Española. Y además, subidas de impuestos. Y vamos a repasar esas subidas de impuestos, Rubén. Es que el estado de bienestar que decías realmente es el bienestar del Estado, más que otra cosa. Y ya ha quedado demostrado esta semana, porque mientras que la gente moría en Valencia, la gente se quedaba sin casas, la gente perdía todo lo que había cosechado durante estos años, pues el gobierno en el Congreso, en el Congreso se preocupaba realmente por meter por la puerta de atrás en un proyecto de ley que tratará sobre los impuestos de sociedades, una subida de impuestos de 4.500 millones de euros al año que afectará a 13 millones de personas. Migajas. Migajas, sí. Peccata minuta, ¿no? Y lo más escandaloso, bueno, pues por un lado está la cuestión del gasóleo, que ellos dicen que es que hay que equipararlo a la gasolina, entonces van a subir 10 céntimos hasta los 9,37 euros por litro. Casi 10 céntimos por litro, sí. Más caro es lo que quieren que nos salga el diésel en España. Por otra parte está la cuestión del tabaco y los cigarrillos electrónicos, que también a partir de enero, pues previsiblemente tendrán una subida... Si consiguen que se les aprueben este paquete. Claro. Sus socios de gobierno. Efectivamente. Aquellos que le han tirado abajo, por cierto, el impuesto extraordinario a la banca, el de las energéticas no. Pero bueno, por ejemplo, los cigarrillos electrónicos que contengan menos de 15 miligramos de nicotina por mililitro de producto pagarán 15 céntimos por mililitro y 20 céntimos si la cantidad de nicotina es mayor a la indicada. Y por otra parte, también el PSOE propone elevar la tributación del ahorro para aquellas rentas que superen los 300.000 euros. Y así, estas personas pagarán por este tramo del IRPF el 29%, que es una subida de un punto porcentual respecto al que se paga en estos momentos. Venga, más impuestos. Vamos a meter más la mano en el bolsillo a los ciudadanos. Más. Claro, pero lo más grande se centra sobre todo en sociedades, porque el impuesto mínimo global, el IMG, a las grandes multinacionales, pues digamos que va a transponer unas directrices de la OCDE aquí en el marco del Pilar 2, del llamado Plan de Acción contra la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios, que ya sabes estos nombres que le dan este tipo de organismos, simplemente para justificar que son los impuestos. Vamos a robar más a las empresas. Eso es. Pues bueno, va a establecer un tipo mínimo del 15% sobre las grandes corporaciones. Y por último, además de todo esto, todos los propietarios que alquilen su vivienda en el formato vacacional también sufrirán una subida del IVA al 10%. Bueno, o sea que el alquiler vacacional también va a subir. Al gobierno no le basta con que los alquileres en España estén por las nubes, no solo están regulando para que suban todavía más de precio, que es el efecto de las medidas que están tomando, sino que además aquellos que optan por el alquiler vacacional también les va a salir más caro. ¿Por qué? Porque el gobierno quiere cobrar más. El gobierno quiere ingresar más. El gobierno quiere lucrarse más con su dinero. Quiere conseguir todavía más recaudación. Y llevamos en récord de recaudación desde que el señor Sánchez está en el poder. Y no porque en España se active mucho trabajo. La paradoja del problema español es que tenemos un PIB sostenido en crecimiento por un gasto público desorbitado. Un gasto público desorbitado que le permite al gobierno presumir de tener un crecimiento por encima de la media de la Unión Europea, cuando lo que vemos es que el mercado laboral está estancado, que la inversión huye, que no tenemos revalorización de nuestro poder adquisitivo, que hemos perdido renta per cápita en comparación con nuestros socios de la Unión Europea. ¿Ustedes creen que un país con un mercado de trabajo estancado, con una renta per cápita en comparación con la Unión Europea cayendo a plomo, con unos salarios que apenas alcanzan para conseguir equilibrar la inflación que sufrimos, un país donde la inversión huye y lejos de crecer, decrece, es un país que realmente está creciendo en riqueza?
y que por lo tanto está permitiendo recaudar más al Estado? No. Lo que tenemos es un Estado que está gastando por encima de sus posibilidades y saqueándonos a impuestos aprovechando la inflación. Eso es el gobierno de Sánchez. Y en este caso, con peor cara, desde luego, por aprobar estas subidas, aprobar esta proposición de ley que está negociando con sus socios, es decir, con los separatistas y golpistas de Esquerra, con los proetarras de Bildu, con los comunistas de Podemos y de Sumar, con todos estos es con los que está negociando, que nos metan todavía más la mano en el bolsillo, que le hagan la vida imposible a los empresarios de este país. ¿Qué mensaje se está lanzando fuera? Le estamos diciendo a las empresas de todo el mundo, vengan ustedes a España, que les recibimos con los brazos abiertos, que tenemos que dinamizar nuestro mercado de trabajo, que tenemos que generar riqueza y empleo. O les estamos diciendo a los empresarios de todo el mundo, ¿saben qué? Que como vengan les vamos a freír a impuestos, le vamos a disparar los costes laborales, les vamos a hacer la vida imposible en burocracia, vamos a ahogar a sus departamentos judiciales en unos galimatías legislativos que sean incapaces de descifrar. Ese es el mensaje que estamos lanzando. Ese es el drama que tenemos ahora mismo en España. Un país que con una legislación adecuada, con una fiscalidad infinitamente menos gravosa para las empresas y para las personas, estaríamos creciendo a unos múltiplos extraordinarios. Y que, sin embargo, por el brazo de hierro, la bota que nos tienen encima desde el gobierno, este Estado que se ha demostrado inútil frente a una catástrofe como la que hemos vivido, sigue insistiendo en que nos tienen que meter más la mano en el bolsillo. Sí, pero bueno, confiemos en que este gobierno Frankenstein no pueda sacar adelante, igual que no ha podido sacar adelante el impuesto extraordinario sobre las energéticas, precisamente por todos los apoyos que le hacen falta. Pero es que hay que destacar que en estos 5 años que lleva Sánchez al frente del gobierno, si dejamos a un lado estas subidas, que serían 15, tenemos que, junto con cotizaciones sociales, el gobierno ha subido en 81 ocasiones los impuestos. Porque esto hay que decirlo, las cotizaciones, por mucho que ellos se empeñen en decir que es para un derecho que se devengará en el futuro y tal y cual, no, es que las cotizaciones también son impuestos. Y por tanto hay que sumarlo aquí y, ya digo, son 81 las ocasiones en las que han subido impuestos este gobierno. 81, y si le sumamos, si le salen bien las 15 que tiene encima de la mesa, estamos hablando de ya cerca del centenar de subidas de impuestos. Eso es. Y con todo, pues un ajuste presupuestario o tributario, mejor dicho, de 41.000 millones de euros. Tremendo. Pero bueno, estábamos hablando precisamente antes con Bea, Rubén, ya no solo de los problemas que nos pone encima de la mesa el gobierno con estas subidas de impuestos, sino que, y que aprobaron, hay que decirlo, que aprobaron esta proposición para que se les aprueben sus socios de gobierno, la cerraron, la estuvieron negociando mientras el agua se llevaba por delante a media provincia de Valencia. Esto era lo que les preocupaba. Esto y cerrar los consejeros de Televisión Española. Aquí no hay una intoxicación deliberada. Esto es la realidad. Y esta realidad contrasta con la necesidad de presencia del Estado precisamente que ha habido en la Comunidad Valenciana, que ha habido en la provincia de Valencia. Y esto no es demagogia, señores. Estos son los datos. Los datos que tenemos, lo que ha sucedido, lo que de verdad sabemos que ha sucedido. Y no se queda aquí la cosa, porque la señora Yolanda Díaz, después de que le estallara la crisis de Rejón, ha decidido que tiene que recuperar parte del terreno perdido y lo está haciendo ¿cómo? Amenazando, y oyen bien, amenazando a las empresas de las zonas afectadas por la riada, por esta tragedia de proporciones nunca vistas en nuestra historia, las está amenazando con la inspección de trabajo, Rubén. Sí, porque tú decías que es lo que les preocupaba. Yo diría que es lo que les preocupa realmente. Valencia les da igual, está claro. Y debe ser que Yolanda Díaz no tiene otra cosa que hacer que dedicarse estos últimos 3 o 4 días en Twitter a amenazar a las empresas, también en Radio Nacional, vamos a escucharlo ahora. Y con todo, pues ella pues decir que es que hay derechos y que no se puede trabajar en estas condiciones y llama al teletrabajo, que sí que perfecto. Pero ¿sabes qué es lo peor de todo? Al menos a mi juicio, que según ella, con este tipo de medidas van a salvar vidas. ¿Cuáles? Las que se han perdido.
Desde luego, la Inspección de Trabajo va a actuar, como insisto, como siempre hacemos. Por tanto, este elemento es un elemento de riesgo y, como tal, la gente no tiene que ir a trabajar. Los ERTE de fuerza mayor están a disposición de las empresas y también de los y las trabajadoras. Lo primero que tenemos que saber es, primero, que no pueden correr riesgo los trabajadores y las trabajadoras. Dos, no pueden ser despedidos por estos motivos. Tres, las empresas, como hemos hecho, fíjese, recuerden ustedes que protegimos a 3.600.000 personas trabajadoras con los ERTEs en pandemia, a 550.000 empresas, y la Inspección de Trabajo operó garantizando el principio de legalidad y, por tanto, sancionando de manera contundente a las empresas que vulneran la legalidad vigente. Sí. Lo que han oído ha sido pronunciado por la ministra de Trabajo, por Yolanda Díaz, hace apenas unos días. No sé exactamente de qué día son las declaraciones, Rubén. El día 2. Del día 2. En Radio Nacional de España, sí. Qué casualidad, Radio Nacional de España. Ahora... No, pero es que la lectura es la siguiente. Vamos a ver. ¿Esto qué quiere decir, señora Yolanda Díaz? Que los malditos empresarios de la zona afectados por la riada ahora están pensando en cómo fastidiar a sus trabajadores. ¿Les está diciendo usted a esos empresarios que lo han perdido absolutamente todo que ahora les va usted a perseguir si tienen que cerrar sus negocios y por lo tanto dejar a empleados en la calle? ¿Esa es la ayuda que pueden esperar estos pequeños empresarios, estos autónomos de su gobierno? Perdone, ¿que usted con los ERTE salvo qué? ¿De un régimen de ayuda, los famosos ERTE, que ni siquiera usted sabía explicar en el momento en que lo ponía en marcha? Perdone, ¿que usted se inventó los expedientes de regulación temporal de empleo que han existido en nuestro régimen laboral desde hace años? Pero, señora Yolanda Díaz, de verdad, ¿usted cree que lo que necesita ahora mismo la zona es que usted les diga a su gente que les va a meter en regímenes laborales y que mucho cuidado a las sanciones de la Inspección de Trabajo? Bueno, este es el gobierno que tenemos. Un gobierno que además nos está endeudando a manos llenas, como nos ha contado de nuevo uno de nuestros colaboradores de cabecera, nuestro colaborador de cabecera de los lunes, José María Rotellar, que hoy además en Libertad Digital está firmando su artículo habitual de los lunes con el imparable ascenso de la deuda pública española, una deuda pública que crece por la equivocada política económica aplicada en el último sexenio y de la despreocupación por el gasto y el déficit, tal y como nos resume en su artículo el propio José María Rotellar, a quien puedo saludar ya. José María, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Te quiero preguntar por las conclusiones o por los puntos clave de tu artículo del día de hoy, y también me gustaría preguntarte casi en un primer momento, José María, por tu lectura, como decíamos, de las cosas que sí sabemos que ha hecho el gobierno. No sabemos por qué el ejército no está desde el día siguiente, no sabemos por qué las ayudas han tardado tanto en llegar y cómo, de hecho, todavía muchos sitios no han terminado de llegar, pero sí sabemos lo que el gobierno ha hecho. Se apresuró en aprobar a los nuevos consejeros de Televisión Española para garantizarse el control de la televisión pública, y también la puesta en marcha o la propuesta de una proposición de ley para subir 15 tipos impositivos. Y todo mientras se esperan las ayudas por la tragedia. Pero es más, hemos tenido a la última de las referentes de este gobierno, la señora Yolanda Díaz, que se ha dedicado a amenazar directamente a las empresas de la zona, que si se les ocurre hacer trabajar en condiciones poco edificantes a sus trabajadores, o se les ocurre despedir a alguno de sus trabajadores, o se les ocurre cualquier cosa, que les va a echar encima a la Inspección de Trabajo. Bueno, es yo creo que una característica del gobierno actual, del gobierno del presidente Sánchez, el preocuparse solo de aquellos temas y llevar a cabo aquellas iniciativas que creen que les puede ser rentable desde el punto de vista de la obtención de votos, de apoyo electoral o de apoyo ahora mismo en el Congreso con sus socios, ¿no? El resto a Pedro Sánchez no le preocupa nada.
es una persona que posiblemente no tenga sentimientos, o si los tiene, desde luego, carece de cualquier, de ponerse, ¿no?, en el lugar del otro, ¿no?, de lo que se llama empatía, para saber qué es lo que por lo que están pasando, y sobre todo que está desatendiendo sus obligaciones. Las obligaciones del gobierno de la nación es procurar el bienestar, entre otras cosas, de sus ciudadanos, generalmente teniendo que interferir menos, pero para una cosa en la que tiene que intervenir, que es mandar al ejército y poder restaurar cuanto antes una situación tan dramática en la que hay cientos de personas fallecidas y en las que va a haber pérdidas multimillonarias, personas que lo habrán perdido todo, no lo está haciendo, ¿no? Yo creo que se resume todo en la frase de: si quieren ayuda, que la pidan, y en la imagen de ayer, dejando solo a los reyes y huyendo de la visita que se había programado, ¿no? Yo creo que eso lo dice todo. De ahí que, en lugar de preocuparse por atender a las personas, por restablecer la situación, manden inspectores de trabajo para ver si es que se está explotando a las personas, pero que explotando, si desgraciadamente es que las empresas no van a poder abrir, si aquello no se sanea, si es que las personas no van a poder vivir, si no se limpia rápidamente y se evita que se pueda crear una crisis sanitaria con algún tipo de infección, ¿no?, que dan todavía muchos cadáveres por recuperar, y lamentablemente eso puede generar una serie de infecciones, y la actividad económica puede estar muerta. Los campos de cultivo están arrasados, se prevé que se pierda la producción, por ejemplo, de mandarinas y de caquis no solo durante este año, sino que posiblemente considera Asaja que estarán muertos los árboles, y que por tanto eso afectará a las producciones de otros años, y todavía hay muchas carreteras que están cortadas. Valencia es uno de los puertos más importantes que hay en Europa, uno de los principales de España, por donde llegan muchas mercancías. ¿Cómo se va a distribuir al resto de España si no puede llegar por ahí? O sea, es terrible todo, aparte de lo más dramático que es la muerte de las personas que han fallecido. Después viene el estado de situación económica dramática que queda, y eso es donde tendrían que estar intentando solucionarlo. O sea, todavía no se tienen datos para poder estimar qué impacto en la actividad económica y el empleo puede tener, pero van a ser desde luego muy cuantiosos. No hay más que ver las imágenes, y España es un país avanzado, es una de las principales economías del mundo, y está capacitado para poder dar una respuesta y solucionarlo. Es probable que las tragedias naturales son tragedias, y bueno, pues a lo mejor se podía haber previsto de una manera mejor, o no, siempre hay margen para la mejora, pero si hay un desastre natural, el desastre es el desastre. Pero la diferencia es cómo se reacciona, ¿no? Cuando hay un ciclón en la parte de América y afecta a California, afecta a Cuba, vemos cómo enseguida en la parte estadounidense se recupera, y sin embargo la parte cubana no, y eso es lo que marca la diferencia entre un país desarrollado y un país subdesarrollado. Y España es un país desarrollado, y el gobierno, la inacción del gobierno, está haciendo que se comporte como un país subdesarrollado, de la indignación de muchas personas, y eso lo que va a tener es unas consecuencias, aparte de humanas, que ya las ha tenido, económicas muy graves. Y en eso se tenía que estar preocupando el gobierno, no en mandar inspectores de trabajo, no en subir impuestos, no en querer mantener un pleno para copar el Consejo de Televisión Española y para poder llevar a cabo la subida de todas esas figuras tributarias, porque es un disparate. En lugar de ayudar, lo único que hace va a ser empeorar la situación, no solo social, sino también económica, y la económica volverá a empeorar la situación social. Y gasta mucho, hemos dicho, todos los meses que escribo el artículo sobre el incremento de deuda, porque no deja de haber déficit, y como no deja de haber déficit, no deja de haber incremento de deuda. Gasta mucho a manos llenas, exponencialmente, en cuestiones que no sirven para nada, que son estériles, que simplemente son oportunistas porque le puede dar rédito político. Como no se preocupan de gobernar para hacer algo, sino simplemente para estar, bueno, pues gasta en eso, y sin embargo en lo que tiene que poner todos los recursos, que son en situaciones como las que ahora mismo por las que está atravesando Valencia, no lo pone. Es inaudito. Es que cuando pensamos siempre no puede llegar a
a caer a un nivel más bajo la acción de gobierno, nos sorprende y Pedro Sánchez lo supera desgraciadamente cada vez más. Es verdad, ese no se atreverá y siempre nos deja con el no se atreverá en la boca porque se atreve, vamos que sí se atreve. Y seguir gastando, como decías tú en tu artículo de todos los lunes, vas monitorizando de nuevo una deuda que no hace más que crecer, pese a que el mensaje del gobierno es que la va reduciendo. Esta es otra de las... Bueno, va reduciendo porque, o sea, a ver, en términos porcentuales, al decir que se reduce en términos porcentuales sobre el PIB. También es verdad que hay que preguntarse por qué lo está reduciendo en términos porcentuales sobre el PIB. Lo está reduciendo en términos porcentuales sobre el PIB porque, en primer lugar, ha habido un incremento del PIB nominal muy fuerte debido a la inflación, sobre todo en el año 2023, un incremento fortísimo que ha habido también en otros años, y eso aumenta el denominador y por tanto reduce el cociente. Y luego porque en una revisión extraordinaria y excepcional del año 2021, realizada en septiembre de este año, el INE ha incrementado en solo esa revisión en más de 35 millones, casi 36.000 millones de euros, el Producto Interior Bruto en términos nominales. Claro, entonces eso produce una caída inmediata del cociente, pero no porque se esté generando actividad económica real productiva, se está manteniendo en parte por el incremento de gasto público, sí, pero la inversión está cayendo, está retrocediendo. Es un componente insano del crecimiento que en cuanto se acabe, cuando no se pueda gastar más, pues retrocederá, ¿no? Y yo lo que digo, gasta en muchas cosas que no sirven para absolutamente nada, pero miles de millones de euros, y en esto que es esencial primero por un carácter meramente humanitario y de nación, ¿no? En la que esto no es una cuestión de una comunidad autónoma, de una provincia, de una comarca o de un pueblo. Esto es algo que ha pasado en España y ha pasado en Valencia, podría haber pasado en cualquier otro lugar, esta desgracia u otra, y es la nación la que tiene que estar al frente para poder solventarlo. Pero además es que esto va a causar unas pérdidas económicas enormes en Valencia y a través de Valencia en toda España, porque si no se pueden suministrar productos, si no hay cítricos, que es uno de los principales componentes no solo de la dieta española, sino en el conjunto de exportaciones que realiza España, todo eso va a mermar la actividad económica, y tras la actividad económica vendrá la caída del empleo. Es que además, aunque solo fuese por un enfoque egoísta económico, deberían estar ya solucionando el tema. Aparte que lo primero, por supuesto, es lo humanitario, pero aparte es que como no reaccionan rápido, puede quebrarse el tejido empresarial allí en Valencia, y recuperarlo puede ser muy, muy costoso. Y estamos hablando de la cuarta región española en términos de Producto Interior Bruto, que es muy importante la economía valenciana dentro de la economía nacional, ¿no? Y no tiene ningún sentido esto. Y va a tardar mucho en recuperarse, efectivamente. José María Rotellar, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria y director del Observatorio Económico de dicha universidad, muchas gracias por estar con nosotros este lunes y aclararnos todos estos aspectos que, la verdad, en el día de hoy además hacen especial daño. Muchas gracias. Y nos vamos a ir enseguida a los mercados, pero antes tenemos que completar la información de todo lo que, como les decía, sabemos que el gobierno sí que ha hecho. Ha aprobado una propuesta para subir 15 nuevos impuestos que hemos repasado con Rubén Folguera. Ha amenazado a los empresarios de las zonas afectadas con echarles encima a la Inspección de Trabajo. Empresarios que, imagínense ustedes cómo pueden estar en estos momentos. Y no solo eso, sino que Carlos Cuerpo se ha hecho presente. Sí, porque dice que a final de semana ya se van a recibir las ayudas por parte del consorcio de seguros, pero lo que nos preguntamos es ¿y por qué no declaran zona catastrófica? Porque eso es lo que realmente es indispensable para todas aquellas personas que no tengan contratado un seguro.
Eso es lo que realmente es lo que se necesita, y de eso no han hablado todavía. De eso no han hablado. Eso no pasa por las prioridades del Ejecutivo de momento. Rubén Folguera, muchas gracias por analizar todas esas medidas que sí que han tomado en el plano económico, y ahora nos preparamos para abrir mercados. Y en página de mercados tenemos, fíjense, hasta Bloomberg se hace eco de lo que sucede en España sobre los sucesos de Paiporta. Hablan de la imagen, no podría ser más condenatoria para el primer ministro español Pedro Sánchez. Esta información la ofrece hoy Bloomberg, que es uno de los medios financieros especializados, importante, muy importante, desde luego, para entender todo lo que sucede en el mundo de las finanzas. Una publicación que se lee absolutamente en todo el mundo y con especial incidencia en aquellos especialistas en fondos de inversión, los dueños del dinero de todo el mundo. Uno de sus canales de información de referencia es Bloomberg, es decir, la importancia de que se publique este tipo de informaciones en un medio como este es especialmente destacada. Hoy, ¿qué está sucediendo en los mercados? Bueno, el IBEX 35 se está notando un 0,25% después de titubear a primera hora de la mañana. En este momento 11.873 puntos para nuestro indicador, que como casi todos los actores o valores o índices en el mundo están con la vista puesta en lo que vaya a suceder a partir de mañana en las elecciones norteamericanas. ¿Quieren saber qué interpretación tenemos que darle a esto? ¿Quieren saber ustedes cómo nos debemos tomar esto? ¿Cómo pueden afectar estas elecciones en Estados Unidos a los mercados? Bueno, pues qué mejor que hablarlo con uno de los periodistas más importantes de España en materia de finanzas, amigo de este programa, el hombre de Finec, Vicente Baró. ¿Cómo estás? Vicente Baró, ¿nos escuchas? Bueno, hemos perdido la conexión, enseguida la vamos a recuperar con él, pues tenemos mucho de qué hablar. Hay que tratar de entender cómo van a afectar a los mercados precisamente la decisión que se vaya a tomar mañana por parte de los norteamericanos, de los electores norteamericanos, si le dan la victoria a Donald Trump o se la dan a Kamala Harris. Es verdad que allí en Estados Unidos las elecciones están muy lejos de parecerse a las elecciones en España, es decir, no vamos a tener el resultado de las elecciones desde luego probablemente mañana, salvo que esté clarísimo la tendencia en los estados bisagra, en esos estados bailones que algunas veces van para republicanos y otras veces van para demócratas. Es verdad que el mercado está dando por descontado que el ganador va a ser en este caso el señor Trump, pero habrá que verlo, no es seguro del todo. En cualquiera de los casos, otro de los aspectos importantes desde el punto de vista de los mercados es el caso de el Bitcoin. ¿Qué pasa con Bitcoin? Bitcoin probablemente sea uno de los valores cuyos inversores estén más pendientes de él en todo lo que pase dentro de los mercados en el día de mañana. Hay quien dice que si Trump gana, Bitcoin volará y no descartan que incluso llegue a los $100.000 por unidad. Esto va a ser uno de los, desde luego, de los valores que más de cerca se vayan a seguir. Creo que ya tenemos recuperada la conexión con Vicente Baró. ¿Cómo estás, Vicente? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Perdona, hemos tenido ahí un problemilla, queríamos contactar contigo un poquito antes. En cualquiera de los casos, estábamos comentando, Vicente, que los mercados y especialmente aquellos especuladores en Bitcoin ahora mismo están muy pendientes de lo que pueda suceder mañana en Estados Unidos. ¿Cómo debemos leer esas previas a la cita electoral mañana? Bueno, en los mercados en general, lo que hemos visto en las últimas semanas es que parecía que la victoria iba para Trump, y un poco lo que ha ido pasando era organizándose los mercados, digamos, los especuladores apostando a esa opción con un poco más de fuerza, ¿no? Y eso es lo que hemos visto por sectores un poco más ligados a la posible victoria de Trump, pues que lo han hecho un poco mejor. O, por ejemplo, decías en el tema de criptomonedas, por ejemplo, pues efectivamente Bitcoin, Ethereum y demás, que han tenido un comportamiento bueno. Recordemos que Trump llegó a decir que una parte de las reservas de Estados Unidos se acabarían poniendo en Bitcoin. No sabemos si será cierto o no, será una promesa electoral, pero él ha hecho con mucho hincapié para intentar
atraer el voto de los fans de Bitcoin y activos digitales. O sea que, por cierto, que quien quiera saber más, el día 26 de noviembre hacemos un evento desde Finec. Cuéntanos. Pues mira, hacemos un evento que se llama Investment on Chain, ¿vale? Y entonces lo que queremos repite, que por teléfono a veces no suenan bien las cosas. ¿Cómo se llama el evento? Bueno, el evento se llama, lo hemos hecho en inglés, ¿vale? Investment on Change, ¿vale? La inversión en cambio, ¿vale? Que está un poco en la línea de todo lo que tiene que ver con activos digitales, que es la tecnología on-chain en este caso, que se encadena de las cadenas de bloques que están detrás de las criptomonedas. Bueno, es un evento que estamos haciendo para ayudar a entender al sector de la inversión, a los profesionales, a los asesores financieros, a los agentes y a los banqueros, la ola de innovación que viene desde el punto de vista de todo, de la forma en la que contrataremos fondos de inversión, en la que se contratarán acciones, de todo en todo lo que tiene todo lo que va a ser un activo digital que se va a poder contratar, ¿vale? Que va a cambiar parte de lo que hacemos. Bueno, para quien le interese, en finec.com tenemos la información, ¿vale? Pero como digo, es un evento que hacemos el 26 de noviembre a las 9, ¿vale? Bueno, pues ahí queda la cita. ¿Se puede seguir online? No, este no se va a poder seguir online, pero bueno, habrá información, haremos resumen, publicaremos vídeos de las entrevistas con los ponentes, o sea, que quien quiera tener información la va a tener, pero pues online no se va a poder seguir. Ya te convoco para que luego nos cuentes qué tal ha ido y las principales conclusiones, ¿vale? Cuando ya terminéis hablamos, o incluso si hablamos antes, pues lo recordamos, pero esa cita importante en Finet, Investment on Change, de activos digitales para ayudar a entender esa ola de innovación que viene, toda la información en finet.com y un evento que tendrá lugar el día 26 de noviembre. Hecho este anuncio, Vicente, seguimos con un poco tratar de entender. Sabes que uno de los objetivos que tenemos siempre en esta apertura de mercados que hacemos en Con Ánimo de Lucro es tratar de decirle a la gente cómo le puede afectar todo lo que sucede a sus propias inversiones. Ya hemos dicho cómo está siendo, digamos, esas previas a lo que se viene mañana en Estados Unidos, a esas elecciones, pero también hay gente que se preocupa sobre qué tipo de impactos puede tener o pueden hacerse notar en los mercados por la tragedia que nos ocupa en estos días en España. ¿Tú crees que va a tener cierto impacto? ¿Lo está teniendo ya? ¿Hay sectores que van a sufrir especialmente? No, yo creo que no lo va a tener. La verdad es que la mayoría de empresas españolas tienen su sede en Madrid o Barcelona, sus centros de datos en Madrid y Barcelona de las cotizadas, digo, con lo cual no se prevé un impacto. Sí es verdad que en muchas empresas pequeñas de informática, por ejemplo, o que se había localizado mucho para allá, pues claro, hay que ver el estado en el que ha quedado muchos servidores. Seguro que hay gente escuchándonos que sus empresas, los servidores han quedado también destrozados, ¿no? O sea que esa es sí que va a haber un impacto empresarial, pero yo creo que más en compañías pymes que en grandes empresas que al final son las que cotizan en bolsa. O sea que el tremendo impacto, la tremenda desgracia que estamos viendo, mandamos un abrazo yo soy valenciano, o sea que mandamos un abrazo ya lo siento. A todos los compañeros y a todas las personas que están sufriendo tantísimo, pero vamos, desde el punto de vista de mercados, pues no va a tener un impacto para nada relevante. Vicente, a ti no he tenido todavía ocasión de preguntarte por algo que sí que suele preocupar y mucho, más en estos días, en el mundo, en el sector financiero, y es esos informes que hemos conocido de Goldman Sachs y de JP Morgan. Si no recuerdo mal, JP Morgan llegaba más o menos a la misma conclusión, que nos hablan de que que nos espera un ciclo bajista importante en ese indicador que ha sido el más brillante de todos hasta ahora y lo sigue siendo a día de hoy, que es el S&P 500. De hecho, precisamente el desempeño de este indicador, el principal indicador de la bolsa norteamericana, ha sido uno de los principales catalizadores de los apoyos o digamos del éxito que ha tenido la gestión pasiva en los últimos tiempos y de esa figura de gestión pasiva también como es el ETF, los fondos que son negociados como si fueran acciones y que están referenciados entre otros al S&P 500, pero nos dice Goldman Sachs que igual nos espera eso, una peregrinación en el desierto, habla de rendimientos del 3% durante los próximos años. No sé si has tenido ocasión de echarle un vistazo al informe y cuál es tu opinión.
Bueno, estos informes se basan en una buena parte en valoración, o sea, tienen en cuenta muchos cálculos y muchas previsiones y lo hacen a través de la década, entonces miran también las rentabilidades de la última década, funcionan las valoraciones y dan ese potencial. Bueno, es lo que sale de la cifra, tiene lógico porque las valoraciones actuales del mercado americano son altas, entonces claro, si proyectas a 10 años tienes que proyectar un crecimiento de los beneficios muy alto. Entonces, claro, quiero decir, yo de alguna manera comparto que no puede estar subiendo todos los años un 10 o un 15% el mercado americano desde estos niveles sin que haya un aumento de la productividad absolutamente salvaje, ¿no? ¿Eso quiere decir que los mercados van a caer? No necesariamente. Hemos visto muchas fases laterales en los mercados, pues eso, de subidas, bajadas fuertes, que al final lo acabas viendo y en periodos de 6-7 años, pues una subida del 10%. Dicho lo cual, si nos vamos a los datos, al informe que se publicó hace 10 años, probablemente la rentabilidad ha sido mucho mayor de la que ahí se esperaba, ¿no? O sea que al final las previsiones pues nos sirven para mirar a lo lejos e intentar pensar, no las tomemos como una ciencia exacta porque, iba a decir rara vez, nunca lo son, casi nunca se cumplen las previsiones a tan largo plazo además. No, bueno, y sobre todo el momento, porque, a ver, yo creo que convendremos que la reversión a la media se producirá, pero el momento en el que lo haga nadie sabe, ¿no? Igual claro. te vas hoy y te pierdes todavía 3 o 4 años de fuertes subidas. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de todo esto que suceda. Repito la cita con Finect, Investment on Change, activos digitales, el próximo 26 de noviembre. Toda la información en finect.com. Toda la suerte del mundo para este evento. Los hacéis de una manera maravillosa y yo lo celebro y me alegra mucho además poderlo comentar aquí Con Ánimo de Lucro. Un abrazo, Vicente. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Continuamos Con Ánimo de Lucro y abrimos página internacional en este momento, como se suele decir siempre en radio, página internacional. Nos vamos a Estados Unidos. Y lo hacemos porque hoy estamos en la previa, ya mañana la gente vota, aunque ya hay gente que está votando. De hecho, he visto ya varios vídeos en redes sociales de gente que se queja de que no les dejan entrar en el colegio electoral, que hasta no sé qué hora no abre y entonces, bueno, pues que están secuestrando el voto. En fin, estas polémicas que son habituales en días de elecciones. Y tengo a mi analista de referencia para estas cosas, que no es otro que mi compañero Daniel Rodríguez Herrera. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, pero estoy aquí. Eso de que nos vamos a Estados Unidos es una metáfora. Nos vamos informativamente hablando hasta Estados Unidos. Bueno, no estaría de más, ¿eh? Molaría hacer esta sección desde Estados Unidos, pero no nos da tiempo a ir a llegar en el mismo día. Me da que no. Bueno, lo hacemos desde aquí, pero desde luego con la vista puesta en todo lo que está sucediendo. Apenas 24 horas de que se empiece a votar, más o menos, con el cambio horario. ¿Cómo está la cosa? A ver, Dani, minuto y resultado a nada, a horas de que abran los colegios electorales. Bueno, el problema es que el día de las elecciones en Estados Unidos se puede decir que ya no existe. Desde las elecciones desde hace 4 años, ya había empezado a erosionarse antes, pero con la excusa del COVID hace 4 años se empezaron a extender los plazos, la gente que puede votar en persona, la gente que puede poner en buzones específicos preparados a tal efecto su voto, en fin, enviar por correo, todo eso depende también del Estado, de los plazos que tengan, pero lo que hay es como, antes estaba Navidad, que era el día de Navidad, y ahora es las Navidades, que se extienden unas semanas, pues allí con las elecciones pasa lo mismo, no hay el día electoral, sino la temporada de elecciones. Y esa es la temporada de elecciones termina mañana. A menos lo que es las elecciones, el recuento ya veremos. Y por lo que se sabe, claro, esto de que haya temporada de elecciones trae unos problemas, o sea, nos trae más información, pero eso también es un problema de que puede cambiar los patrones de voto. Por ejemplo, sabemos en varios estados donde ya empezó a votar hace tiempo, pues cuántos votantes registrados como republicanos han votado, cuántos registrados como demócratas y cuántos como independientes, cuántos de todos esos han votado. Y de donde sabemos esa información, han votado muchos más republicanos que en las anteriores. Lo cual podría pensar que esto es que Trump se lo lleva de calle,
Pero claro, es que Trump hace 4 años estaba haciendo campaña en contra del voto previo, que que te pueden robar el voto, que no sé qué, como que incitando, y hasta cierto punto facilitando que si haya cualquier problema el día de las elecciones, te va a perjudicar a ti casi exclusivamente. Entonces, han sido más listos este año y han incitado a la gente a que vote antes, con lo cual buena parte de ese voto adelantado, el que los republicanos han superado a los demócratas y sobre todo a sus propias expectativas. No, a sus propios resultados de hace 4 años, pues puedes que esté canibalizando el voto muy superior que tuvieron los republicanos el propio día de las elecciones hace 4 años. Bueno, no solo eso, sino que puede tener, lo que decías tú, puede influir directamente en el voto, porque la reacción puede ser que los propios demócratas digan, uy, que viene Trump, yo no pensaba votar, pero voy a ir a votar, ¿no? Puede movilizar voto. O los republicanos viendo, oye, que ganamos, venga, vamos, un último esfuerzo. O la gente que se apunta al caballo ganador, que eso hay se en todos lados. Puede haber muchas reacciones y es difícil de predecir, pero claro, influye en gente. Y claro, que se sepan estas cosas. Bueno, pero también bendita influencia, te quiero decir. Al final, por un motivo o por otro, al final la gente mete la papeleta en la urna y cada uno es dueño de su decisión. Pero también es cierto que, al fin y al cabo, la campaña se hace hasta el día de las elecciones. Y entonces tú, si votas antes, no... A ver, generalmente es verdad que la gente que vota antes suele ser gente mucho más convencida y que la campaña no le va a cambiar su opinión. Por eso votan antes también. Pero al final hay gente que vota sin tener toda la información. Yo siempre pongo el ejemplo de hace 2 años del senador Fetterman, que en Pensilvania, entonces no era senador, era candidato, y había tenido un infarto cerebral como una semana o así de haber ganado las primarias del Partido Demócrata. Y los medios hicieron todo lo posible por ocultar su verdadero estado, que era que esencialmente no entendía cuando se le hablaba. Se le tenían que poner ayudas escritas y tal, y dejarlo un tiempo para que fuese capaz de... Ha mejorado mucho desde entonces, hay que reconocerlo, está mucho mejor, pero él ganó las elecciones porque mucha gente votó antes y hasta muy poco antes de las elecciones no hubo por primera vez una entrevista en que se pudo vislumbrar cómo estaba de verdad. Y posiblemente sea senador gracias a que en lugar de haber un día de elecciones hay una temporada electoral. Desde luego, eso, pero no me sigas escurriendo el bulto. Minuto y resultado, Dani. Tú lo que quieres es que yo te diga quién va a ganar para poder reírte de mí. Hombre, la próxima vez que venga, pues que eso, lo sé. Pues eso es. Bueno, además estamos barajando la posibilidad de traerte antes de cuando te toca, que es el lunes que viene, para que nos analices cómo van las cosas y cómo va el recuento. Pero, independientemente de eso, mójate. O sea, a ver, yo lo evidente lo sé. Ya sé que el mercado da por descontado que va a ganar Trump. Parece que todo se le ha puesto a Trump de cara, pero chico, esto aquí hasta el final, hasta el rabo todo es toro. Y las encuestas no solo muestran un empate técnico, es decir, que dan ganador a uno u otro por debajo del margen de error, sino que también hay mucho menos fluctuación. Es decir, en las 2 elecciones anteriores que ganó, una que ganó Trump y otra que perdió, sin embargo, superó con mucho los resultados que le predecían las encuestas. Pero es que en las 2 ocasiones anteriores. En las 2 ocasiones anteriores. Pero es que entre las encuestas más favorables y más desfavorables a él había como una distancia de 7 puntos, 8 puntos. Ahora eso se ha reducido a como a 3 puntos, 2 puntos, una cosa así. Es decir, que los encuestadores, sea porque no se quieren mojar y imitan y cocinan para que se parezca a las encuestas de los demás o por la razón que sea, no están dando tanta variación. Obviamente tienen que haber corregido el modelo para que no dé una distancia con la realidad tan brutal como en las anteriores. Vimos que quizás se excedieron en las elecciones de mitad de mandato de 2022 y dieron a los republicanos en general un resultado mejor que el que luego obtuvieron. Y como además los republicanos ya tenían costumbre de que les infravaloraran, pues pensaban que sería aún mayor la diferencia que la que daban las encuestas. Y fue al revés. Se acercaron bastante más que las de Trump. Entonces ahora no sabemos si las encuestas están fallando en un lado o en otro, y está tan apurado que con que fallen un punto a un lado o un punto a otro puede dar que arrase Trump o arrase Kamala. Ahora mismo lo que están dando es que gana Trump, porque en los estados bisagra pues hay un par de ellos que está Harris por delante y en todos los demás está por delante Trump, pero de nuevo un punto de diferencia un lado u otro lo cambia por completo. ¿Será Nebraska quien decida? Sería divertido eso. Lo que es una opción improbable. Nebraska como Maine, en lugar de
de dar todos sus diputados al ganador, pues lo da por distritos, y hay un distrito en Nebraska, que es un estado republicano, que se lo podría dar Kamala Harris. Y si Trump gana todos los estados del sur bisagra y Harris gana todos los estados bisagra del norte, sería el voto electoral que decidiría las elecciones. Sería 270 a 268 o empate a 269 y decide el Congreso. Eso sería, o sea, daría 4 años de inestabilidad brutal, porque ganase quien ganase por culpa de ese voto electoral extra, sería una distancia tan nimia que la legitimidad de cara al público pues sería bastante menor. ¿Se espera alguna sorpresa? O sea, ¿se espera una sorpresa de, pues no sé, una victoria holgada de alguno de los dos candidatos, más allá de esos empates técnicos que están apuntando las encuestas? Lo digo porque recuerdo perfectamente las anteriores elecciones, a mitad de recuento, o cuando llevaba buena parte del recuento en el mismo día electoral, parecía clara la victoria de Trump cuando se había pronosticado que no iba a ganar. Y recuerdo a las tertulias en aquel momento, bueno, llevándose las manos a la cabeza, esto sí que no nos lo esperábamos. Fue porque cayó uno de los estados bisagra a favor de Trump que no se esperaba que cayera a favor de Trump, no recuerdo cuál era. En cualquiera de los casos, ¿crees que habrá sorpresas mañana o no? O sea, sorpresa mañana sería que cualquiera de los dos candidatos ganase, no ya por distancia de votos electorales, porque al final, de nuevo, si estás muy cerca, pero tienes ventaja, igual te puedes llevar los 7 estados bisagra por muy poca diferencia, y eso no sería una sorpresa en ninguna de las dos direcciones. Entonces, al final parece que has ganado por mucho, porque son 300 y pico contra 200 y poco, lo que sea, pero no es realmente una sorpresa en sí. Lo que sí sería una sorpresa es que cualquiera de los dos candidatos ganase con distancia en el voto popular y en el voto en los estados bisagra. Que de repente no fuese 1 o 2 puntos, sino que fuesen 5. Eso sería una sorpresa notable. Oye, ¿y cómo ha sido esto de la polémica en las últimas horas de la ardilla? The Squirrel. Lo de la ardilla, lo están cogiendo los republicanos. He visto a Elon Musk tuitear cosas de un señor con una ardilla. Y no entendía nada, pero tú me lo vas a explicar ahora. Está circulando, se ha hecho viral en las redes sociales, que es un señor que vive en Nueva York, que tiene una granja con animales, no sé si algo más, la verdad, que tenía entre sus mascotas tenía una ardilla que había domesticado y que era una estrella de Instagram. O sea, llevaba 7 años publicando cosas de la ardilla, de vídeos de si la ardilla comiendo un waffle o sosteniendo un cartel que decía no sé qué, en fin, las chorradas que son en redes sociales, pero que tenía su popularidad. Y de repente a una señora de Texas se le metió una Charo, o una Karen, como las llaman allí, de Texas. Les llaman Karen. Sí, se le metió entre ceja y ceja que eso no podía ser, que es eso de una ardilla como mascota, y estuvo enviando quejas al departamento correspondiente del estado de Nueva York, hasta que el departamento acudió. Uno de los muchísima gente, o sea, es que está diciendo que había como una docena de personas por la puñetera ardilla, y cuando luego tienes una oleada, o sea, Nueva York, la ciudad, tiene unos problemas de delincuencia enormes. Yo no soy de los que ahora recomienda ir a Nueva York, ya de Chicago ni hablamos, por el tema de la seguridad, que ha empeorado mucho desde la época en que lo gobernaban republicanos. Y sin embargo tienen una docena de personas para desperdiciar yendo a ver a la ardilla. ¿Qué pasa? Que la ardilla terminó mordiendo a uno de los que fue. Claro, tienes ahí a no sé cuántas personas desconocidas, pues ejerció de ardilla y se la llevaron por aquello de para ver si tenía la rabia y para poder hacer la prueba la tenían que matar y la mataron. O sea que al pobrecito le quitaron la ardilla, se la mataron y aquí paz y después gloria. Y aquí paz y después gloria. Todo esto, claro, se ha convertido rápidamente en un símbolo del poder que tiene el Estado en general, no ya el Estado de Nueva York en este caso, de que cualquier chorrada que se le meta entre ceja y ceja, pues te puede venir y te puede jorobar. Bueno, este hombre lo que estaba diciendo, que es que la ardilla a lo mejor que les había pasado muchísimo tiempo, que habían conseguido publicitar, porque tenían un refugio de animales, había conseguido publicitar el refugio de animales, que no sé qué, gracias a la ardilla, y que era su mascota y que le tenía mucho cariño, y se la han cargado por culpa del poder que tiene el Estado para hacer estas cosas
sin ningún tipo de freno, y por una idiota de Texas que se quejó. En fin, menos mal que me lo has aclarado. Dani, hablamos después de las elecciones y me cuentas claves. Muchas gracias. A ti. Y ya estamos en esa sección fantástica de los lunes de ellos aprendí con Rocío Recio. ¿Cómo estás, Rocío? ¿Qué tal? Buenos días. Rocío Recio, del equipo de relación con inversores de Cobas Asset Management, y que le ha gustado desde hace tiempo bucear en esos grandes aprendizajes que nos dejan autores importantes en el plano de la economía y en el plano de las finanzas. Yo te pregunto hoy, Rocío, ¿qué frase nos traes hoy de la que tenemos que extraer enseñanzas y aprendizajes? Pues mira, la verdad es que, como bien dices, hay unas frases que aprendemos absolutamente de ellas porque son fantásticas. Hoy os traigo una de John Templeton que dice: los mercados alcistas nacen del pesimismo, crecen en el escepticismo, maduran en el optimismo y mueren en la euforia. Qué bueno. Qué bueno. Qué grandes palabras. No, todas juntas. O sea, además, evidentemente todas nacen. Vamos a explicar la parte por parte, Rocío, si te parece. Dice John Templeton: los mercados alcistas nacen del pesimismo. Es decir, claro, cuando nace un mercado alcista no es alcista. Está abajo. Está abajo del todo. Está en el suelo. Ahí es donde se ve la verdadera oportunidad. Cuando todo se ve oscuro, todo está negro, nadie quiere invertir, ahí es donde nace ese mercado alcista, es el inicio. Bueno, mercados alcistas que han nacido pues en cisnes negros, muchos de ellos. Sí. El estallido de la crisis del coronavirus con el COVID hizo que los mercados se desplomaran de una manera brutal. Ahí es donde nació uno de los momentos alcistas que estamos viviendo. La crisis del 2008 y del 2012 posterior también fueron momentos en los que se gestaron tendencias alcistas muy, muy importantes. Y esto es contraintuitivo porque, claro, en esos momentos, y por eso muchas veces decimos, y a mí no me gusta mucho y me quejo muy a menudo de que la propia industria financiera o la propia academia de finanzas te identifica siempre volatilidad con riesgo. Al final, a mí me gusta recordar a la gente que el riesgo es la pérdida permanente de capital. Y la pérdida permanente de capital llega cuando en momentos de susto, en momentos de miedo, en lugar de invertir, sacas la pasta. Eso es. Ahí has perdido, ostras, voy perdiendo un 20%, no vaya a ser que pierda un 40%, saco. Has perdido un 20%. Ya has materializado esa pérdida permanente de capital. Eso es. Pero la volatilidad, lejos de ser riesgo en realidad, que no implica ser pérdida permanente de capital, lo que funciona es como las ventanas de oportunidad. Exacto. Luego, crecen en el escepticismo. Es decir, cuando nadie se lo cree, ahí está el mercado alcista, que cada vez va más hacia arriba, más al alza. Eso es. Cuando la gente dice esto, no sé si va a ir para arriba esto o para no abajo. Lo sé. Aquí algo pasa, pues. Pues ahí se empiezan a tomar posiciones y empieza el bulle, como se suele decir, ¿no? De decir, oye, y esto a lo mejor tiene sentido, no lo tiene. Y siguiente etapa. La siguiente etapa es... maduran en el optimismo. Es decir, ya va tocando ese fin, ya se va acercando, ya se va materializando ese auge que tú veías en determinadas compañías, sectores, mercados, etcétera. Ahí es cuando empiezan a voltearse las cabezas. Claro. Es decir, ostras, ¿y esto? Pero ¿cómo es posible? Pero esto que no lo habíamos visto... Y ahí es donde empieza a generarse la euforia, ¿no? Porque eso atrae a muchísimos inversores. Que están todos ya como locos para invertir justo en ese momento. Sí, cada dice, yo no me quiero perder la fiesta. No me la quiero perder. Ese es el momento de no me quiero perder la fiesta. Entonces ahí empiezan a entrar todos. Claro, y mueren en la euforia. Es decir, realmente ya ese mercado ya no tiene más recorrido. Y ahí es cuando todo el mundo, o casi todos, esos inversores, que ojo, tanto amateurs como profesionales, de los dos, te encuentras de los dos perfiles cuando deciden invertir, porque creen que es el momento, precisamente. Este es el momento, todo lo contrario. Este es el momento que se dice, ¿no? A menudo en la sabiduría popular, el día que el taxista te diga dónde tienes que invertir, mucho cuidado, ¿no? Ese es el día en el que los mercados se van a ir a pique. Sucedió también con la crisis inmobiliaria.
es una película a la que recurrimos constantemente, pero yo creo que indica muy bien esto que estamos contando, que fue la de Big Short, donde se ve precisamente cómo cuando todo el mundo está apostando por el mercado inmobiliario, se paquetizan las hipotecas, se venden en todo el mundo, todos los bancos de inversión, banca privada, absolutamente todo el mundo estaba infectadísimo de este tipo de productos y debajo no había nada, ¿no? Exacto. Ahí estaba el rey absolutamente desnudo. Esto al final es una relación que establece Templeton, que por cierto, para quien no le conozca, es un afamado inversor que inició su carrera en Wall Street en 1937, que de hecho la revista Forbes lo ha descrito como el decano de las inversiones globales, que o sea, que ojo con todas las palabras que este señor dice, ¿no? Ha llegado a decir. Entonces, llegó a crear algunos de los más exitosos fondos de inversión internacional del mundo, como el fondo Templeton Growth. Y lo que dice en esta cita, que hemos desgranado poco a poco, es la relación que hay entre el ciclo bursátil, es decir, estos auges que se dan y estos valles, estas caídas, y los sentimientos de la comunidad inversora, ¿no? Que muchas veces pues, les juega malas pasadas a la hora de invertir. Y es que por mucho que parezca real, la época de máximo pesimismo, es decir, cuando nadie, absolutamente nadie quiere invertir ahí porque cree que es el peor momento, es realmente el mejor momento para comprar. Y al contrario, en el momento en el que hay máximo optimismo, de pues, euforia de mercado, de qué bien, qué gran oportunidad es esto, es justamente cuando hay que vender e irse a otra cosa, a otro mercado, a otro sector que está precisamente ahí en el número rojo, ¿no? En el número rojo. Pasa es que, bueno, esto requiere de conocimiento, requiere de cierta formación en cultura financiera, requiere nervios de acero, requiere mucho estudio en muchas ocasiones y requiere un cierto conocimiento. Pero tampoco, o sea, parece contraintuitivo cuando las bolsas se hunden, los titulares en prensa es pánico, lunes rojo, pérdidas millonarias en la bolsa, pues directamente la gente, ¿cuál es el sentimiento? Oye, yo de eso, cuanto más lejos, mejor. Y entonces ves que los inversores avezados y que saben de esto, se empiezan a frotar las manos y dicen, uy, madre, esta compañía que tenía yo aquí monitorizada, que es una maravilla, es una joya, se ha pegado un castañazo del 50%. Pues es el momento de invertir, ¿no? Es el tratar de aprovechar esas ventanas de oportunidad. Yo se lo digo a muchos amiguetes míos cuando hablamos de esto de la bolsa y de la inversión. Vamos a ver, digo, tú, la ropa, ¿cuándo la compras? ¿En rebajas o te esperas al momento en el que más caro está? O sea, el abrigo te lo compras a final de temporada, a principios de verano o cuando hace más frío, que es cuando más caros están. No, yo me lo compro todo en rebajas siempre. Ah, vale. Entonces, ¿por qué en la bolsa acudes cuando el precio está más alto y que el día que se abren las rebajas huyes despavorido? Es que es curioso, ¿eh? Es el único mercado, la bolsa, Luis Fer, en el que no se acude cuando los precios están baratos. Eso es. Es curioso, ¿eh? No solo eso, sino que la gente huye despavorida. Sí. Huye despavorida. Pero mencionabas algo muy importante, que es el conocimiento, la formación, el estudio que requiere, esos, digamos, ese carácter fuerte para invertir justo en esos momentos. Y desde Cobas, desde la gestora donde yo trabajo, ponemos a disposición de todos los inversores, da igual que sean partícipes que no. Es decir, es una aplicación completamente gratuita que se llama Brainvestor, que desde luego lo que tiene por fin es acompañar al inversor precisamente pues en toda su etapa inversora, proporcionarle determinadas herramientas para que precisamente ayuden a comportarse a la hora de invertir y que le ayuden a evitar pues esos sesgos tan afamados que nos pueden dar a la hora de invertir, pues sesgos como aversión a la pérdida, sobreconfianza, autocontrol, es decir, a manejar esos sentimientos a la hora de invertir, que no se asusten, y yo creo que es una forma muy, muy bonita y un inicio muy bueno que Cobas brinda a todos ellos a través de esta aplicación, que la verdad os animo a todos a que la descarguéis. Es fantástica y además con un nivel de servicios extraordinariamente alto para el coste que tiene, que es cero. O sea, es fantástico esto que estáis haciendo, yo os felicito, ya lo he hecho, en Tu Dinero Nunca Duerme en muchas ocasiones, pero me parece extraordinaria la labor que hacéis desde Cobas y de todo lo que rodea a Cobas para tratar de empujar un poquito más la cultura financiera en nuestro país tan importante. Y nuestro proyecto de mentoring, que también lo hacemos de forma gratuita. Asociado también a Brainvestor, sí señor. Bueno, pues Rocío, una frase más al bolsillo, una enseñanza más y espero, bueno, yo he aprendido muchas cosas, así que espero que nuestros oyentes también. Claro que sí.
Y a todos ustedes, señores oyentes, sigamos aprendiendo y enterándonos de cosas que van pasando en el mundo económico. Les espero aquí mañana con asuntos de su interés. No se vayan. Hasta luego.